Amigos de BPI TV, establecemos este contacto desde el estado Carabobo. Nos encontramos específicamente en la avenida Cedeño del municipio Valencia. El día de hoy los jubilados y pensionados de Pequibén están exigiendo el pago de fondos de pensiones. Vamos a dejar que sea el vocero de esta actividad quien nos dé detalles. El día de hoy se está llevando esto de forma simultánea en todo el país. ¿Qué ocurrió con el fondo de pensiones y cuál fue la idea de la creación de este fondo? Bueno, en este momento a nivel nacional todos los jubilados de PDVSA están en la calle. Uno está en La Campiña, en Maracaibo, en Maturín, en todo el país donde hay presencia de la Asociación de Jubilados. Yo voy a hacer un pequeño recuento histórico de lo que es el Fondo de Pensiones y Jubilados de PDVSA. Esto comenzó a incubarse en los años 80. Los trabajadores tuvieron la inquietud de formar un fondo que no fuera el Estado, que no fuéramos una carga para el Estado, para cuando nosotros llegáramos a la edad de jubilación, el Estado no tuviera nada que ver con nosotros y que fuésemos nosotros los que pudiésemos mantenernos por nuestro dinero que habíamos acumulado durante todo este tiempo. En el año 93 ese sueño se hizo realidad. El dinero que teníamos, por primera vez se crea un fondo en Venezuela que es único y con una inversión aproximadamente de 7.000 millones de dólares. El fondo, los estatutos, reza que todas las inversiones que se hagan en el fondo tenían que ser en dólares. Y se comenzaron a invertir en dólares en las inversiones que tenía PDVSA a nivel mundial, que muchos de ustedes conocen. ¿Dónde fue a parar este dinero del fondo de pensiones? ¿Quién custodiaba este dinero? El fondo de pensiones era administrado por los directores principales de PDVSA. Los trabajadores, parte de nuestro salario, lo poníamos y lo convertíamos en dólares y eso lo administraban los directores de PDVSA, que tenían que hacer, como eran los directores, nosotros siempre confiamos en ellos, que hicieran las inversiones en donde fueran más productivos. Este fondo creció de una manera exponencial, ¿verdad? ¿En qué fue invertido este dinero? ¿Qué ocurrió con el dinero? ¿Por qué no se les ha cancelado este dinero? Bueno, a partir del 2000, en el 2000 comienza el saqueo del fondo. Comienzan a sacarle plata de la que teníamos nosotros en el fondo. En el 2003 empezaron las primeras desviaciones. En el 2005 continuaron las desviaciones. Hay unas desviaciones que es la más notoria, que fueron los 850 millones de dólares que se llevaron para Estados Unidos. El señor Rafael Yaramendi. Eso es muy conocido. Ajá. Con anuencia del señor Rafael Ramírez y todos los que manejaban a PDVSA en ese momento. Actualmente, ¿qué está ocurriendo con los pensionados, los jubilados de PDVSA, de Pequibén, ya en vista que no se les ha entregado parte del dinero que se les adeuda? ¿Cómo está viviendo usted? ¿Cómo hace para comprar sus medicamentos, para llevar el alimento a su hogar? Bueno, mira, en el 2014 fuimos despojados oficialmente por parte de PDVSA de nuestro fondo. Ahí sacaron la última cantidad de dinero que teníamos, ¿verdad? Y según ellos lo convirtieron en bonos de PDVSA. Nosotros actualmente sobrevivimos con lo que nos dan nuestros hijos y con una miserable pensión que nos dan en aquella época de salario mínimo, de 40 bolívares, de 40.000, ahora son 150.000. Pero la idea del fondo era que los intereses que producía el fondo era la plata con que nosotros íbamos a vivir. En ningún momento nosotros pensamos que nosotros íbamos a vivir de una pensión del Estado. Nosotros, los jubilados anteriores, en la década de los 90 y comienzo de los años 2000, vivían era de los intereses que producía el fondo. En ningún momento nosotros fuimos carga para el Estado. Al contrario, parte de nuestros fondos fueron desviados para hacer algunas inversiones, ¿verdad?, que no se le participó a los jubilados, porque fueron despojados del fondo. Nuestra lucha en este momento es que nos regresen el fondo y saber en las auditorías cuánto hay. Desde el 2014 a nosotros no nos pagan los intereses devengados por los bonos que produce el fondo. Bien, es parte de las declaraciones del señor Antonio Lacruz, él es jubilado de PDVSA. Vamos a seguir escuchando parte de los testimonios de los pensionados, en este caso el señor Mateo Ampola.
Señor Mateo, coméntenos también que el día de hoy está acá sumado a esta protesta nacional que se está realizando en varios estados del país. ¿Qué lo motivó a usted a protestar el día de hoy? Bueno, sí, realmente en todo el país todos los jubilados beneficiarios tienen que reunirse, como lo vamos a hacer de ahora en adelante, para protestar y lograr de que nos paguen los intereses que han sido acumulados y que no han sido pagados por el gobierno nacional ni por PDVSA en este caso, ¿no? Nosotros en el 2014 vienen devengando todos esos activos financieros, ¿verdad? Devengando una serie de intereses, que es lo que estamos pidiendo, que es dinero del fondo de pensiones. Los activos financieros del fondo de pensiones fueron arrebatados por PDVSA, modificando los estatutos de manera tal que al modificar los estatutos se atribuyó la propiedad de esos activos financieros que eran del fondo y quedamos como pajarito en grama. ¿Cuántos años usted laboró en PDVSA? 31 años. ¿Le parece justo que después de 31 años entregado a esta empresa hoy día tenga que estar pues protestando para poder recibir el dinero que ustedes mismos depositaron en ese fondo de pensiones? Eso es completamente injusto. Ante la política de homologación que aplicó la industria petrolera, donde a nosotros nos están dando solamente el salario mínimo nacional, eso no nos alcanza para comprar los medicamentos, para comprar nuestra comida, para mantenernos y para tener una vida digna. De manera lo que pedimos es que nos devuelva el dinero que es del fondo de pensiones y que es de todos los pensionados jubilados. Es parte de lo que se vive el día de hoy acá en el estado Carabobo. Los jubilados y pensionados de PDVSA y Pequiven están protestando el día de hoy exigiendo el pago, que se les devuelva el fondo de sus pensiones, pues aseguran que actualmente solo perciben un salario mínimo que no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Con esta información despedimos este contacto desde el estado Carabobo. La invitación es a continuar con más de BPI TV.